Responsabilidades del investigador. El investigador y subinvestigador del sitio deben de cumplir con los requerimientos de las guías de buenas prácticas clínicas, asegurarse de que la seguridad del paciente esté siempre protegida y bien gestionada, y de conducir el estudio según el protocolo. Ambos deben de reconocer y conservar la responsabilidad de la conducción del estudio, dirigir y supervisar personalmente el estudio clínico, garantizar que todo el personal del estudio esté informado de sus obligaciones, mantener un registro del personal calificado, asegurarse de que existen mecanismos que garanticen que el personal del sitio reciba la información adecuada durante todo el estudio, asegurarse de que el cubrimiento por ausencias sea cubierto de manera oportuna. Además, deben de permitir el monitoreo, auditorías e inspecciones regulatorias. Cumpliendo las buenas prácticas clínicas en investigación en pacientes, requerimos registro de delegación de autoridad. Como definición, el investigador debe mantener una lista del personal debidamente calificado a las que el investigador ha delegado tareas significativas relacionadas con el estudio. Cada miembro del equipo debe ser entrenado en el estudio antes de realizar cualquier tarea delegada en el estudio. Nosotros vamos a enviar este registro de delegación de autoridad y nos lo debe de enviar antes de que el estudio inicie en su centro. Este es un ejemplo del registro de delegación de autoridad, donde deben de incluir su nombre completo, su firma, iniciales, el papel que juegan en el estudio, ya sea como investigador calificado, subinvestigador, coordinador de investigación, farmacéutico, etc. Además, deben de incluir las tareas delegadas, utilizando las claves o los números de referencia, según sus tareas que van a realizar durante el estudio. Deben de incluir el inicio de cuándo, a partir de qué fecha planean participar en el estudio y si llegaran a salir del equipo de investigación, tienen que incluir la fecha. Como parte de las responsabilidades, el investigador y subinvestigador del sitio deben hacer las siguientes determinaciones y firmar y fechar los documentos aplicables, ya sea en el expediente del paciente o un formulario específico del estudio, para indicar que se evaluó lo siguiente: la confirmación de elegibilidad de los pacientes, incluyendo el tamaño de la quemadura y de la necesidad del injerto de piel, además como de identificar y evaluar los eventos adversos graves, y así garantizar el cumplimiento de los requisitos de informes y de los plazos, proporcionar la evaluación de causalidad y determinar la relación con el producto de investigación. Este es un ejemplo de la nota del expediente clínico que recomendamos, donde se debe de indicar que el paciente participa en el estudio Victory, que el estudio Victory ha sido aprobado por su comité de ética, que el paciente cumplió con todos los criterios de inclusión y que esto ha sido confirmado por el doctor, que sea el investigador o el subinvestigador del estudio, y que se indique que el consentimiento informado fue obtenido en tal fecha a tal hora. Parte de la responsabilidad del investigador y subinvestigador es identificar e informar los eventos adversos graves. Como parte de la evaluación de los eventos adversos graves, el investigador o subinvestigador deben consultar las siguientes definiciones para determinar la relación con el producto de investigación: no relacionado, improbablemente relacionado, posiblemente relacionado o probablemente relacionado. Como parte del estudio, el investigador principal o subinvestigador pueden retirar al paciente del estudio en cualquier momento, ya sea porque esto fue a petición del paciente o del apoderado legal, o a discreción del investigador por razones de seguridad, de comportamiento o razones administrativas. De igual modo, un paciente puede retirarse o ser retirado si el estudio termina prematuramente por las siguientes razones: ya sea que exista una tasa de eventos severos graves relacionada con el estudio muy alto, una terminación prematura por el patrocinador o otras preocupaciones de seguridad que se deben de especificar. En cuanto a la interrupción de la intervención del estudio, el médico tratante tendrá el derecho de interrumpir la intervención del estudio si el paciente desarrollara un nuevo diagnóstico de cálculos renales de oxalato, hemólisis severa, desequilibrio ácido-base o electrolitos severos, o hipoglucemia refractaria,
tal que, en opinión del médico tratante, el uso continuo de la intervención del estudio comprometería la seguridad del paciente. Actualmente no proporcionamos definiciones para estos eventos, así que por favor use estándares clínicos locales. Estos eventos se registrarán en el formulario de eventos de interés en la base de datos, así que les solicitamos que registre su ocurrencia y racionalidad del investigador del sitio o subinvestigador para continuar o detener la intervención del estudio. Es parte de la responsabilidad del investigador o subinvestigador el confirmar que todos los datos han sido capturados en la base de datos y que todos los queries han sido resueltos en REDCap, que es la base de datos. El investigador del sitio debe completar esta forma y confirmar que todos los datos ingresados son correctos. Más adelante se dará un entrenamiento sobre cómo usar la base de datos que utilizamos para el estudio, que se llama REDCap. Para que el investigador o subinvestigador realicen la firma electrónica de este formulario, simplemente deben seleccionar Yes a todas las notas que se muestran en el formulario y seleccionar la opción e-signature. Luego, guardar e ingresar el nombre de usuario e ingresar la contraseña que se proporcionarán a cada miembro del estudio. Con gusto resolveremos todas tus preguntas o dudas.